Naturalmente corresponde hablar con un almirante en retiro que es congresista y que se ha caracterizado por su compromiso en materia de defensa nacional, es miembro de esa comisión que ha presidido. Estoy hablando de Jorge Montoya, miembro de la bancada de Renovación Popular. Señor Montoya, muchas gracias por estar acá, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Naturalmente tengo que reiterar mis condolencias por los miembros de la Fuerza Armada caídos en combate por la pacificación de nuestro país. Y pienso en usted, hay varias facetas de su personalidad pública, pero una de ellas es el de haber sido una persona comprometida en el terreno de Brain desde el año, si estoy bien informado, 2007. Es decir, hace 16 años ya usted dirigió operativos militares allá. Díganos una palabra sobre la situación que usted halló el año 2007. Primero, darle mi pésame a los familiares de los fallecidos, que tienen toda mi consideración. En el 2007 empezamos la guerra nuevamente contra el terrorismo en la zona del Brain. Durante el gobierno de Toledo se paralizó. Totalmente paralizada, se redujeron bases, se anuló la inteligencia cuando cambiaron de gobierno y no se había recuperado en el año 2007. Cuando tomó el Brain, o sea, el jefe de comando conjunto que tenía a cargo el Brain, todo estaba para organizar y para hacer. ¿Usted era el jefe del comando conjunto? Yo era jefe de comando conjunto. ¿Y qué es lo que...? Y encontramos una situación realmente tenebrosa. No había material, no había logística adecuada, no habían bases en buen estado, todo estaba deteriorado y no había inteligencia. Para tener inteligencia en la zona del Brain se necesitan años, porque hay que infiltrar a alguien desde muy joven para que crezca, sea parte del lugar y luego nos dé resultados. No había nada de eso. O sea, la inteligencia que teníamos era la táctica del momento. ¿Qué sucede en qué sitio? Y así actuamos en ese momento. Tuvimos como 8 o 9 enfrentamientos con resultados positivos para nosotros, pero nada más, una cosa muy puntual. Y se estableció cuál era la estrategia. La estrategia era desarrollo, era cambiar la matriz de cultivo de la zona, y la única forma de cambiarla a los agricultores era ayudarlos a cambiarla y darle infraestructura para que puedan sacarla del lugar, cosa que era básica para solucionar el problema de fondo. El problema de fondo es económico. Sendero Luminoso era algo que se podía terminar si uno se ganaba la población a su lado, como lo hemos hecho en la guerra con el terrorismo. Pero lamentablemente como se hizo en otras regiones como el Guayaga, ¿no? Así es. Pero lamentablemente no ha habido consistencia en las políticas públicas que se definieron. ¿Por qué no, almirante? Por falta de decisión política. Porque las Fuerzas Armadas hacen la tarea que le encomiendan. Y están haciendo la tarea. Pero que también ustedes proponen. Y ustedes son los que conocen lo que pasa en el terreno. Se proponen, hay que ver si aceptan las propuestas que se hacen. En el Brain debería haber un responsable político del tema del Brain para que pueda haber una acción coordinada entre todos los elementos que trabajan ahí. Hay muchos elementos que trabajan, no hay un comando unificado. Hay diferentes comandos. ¿Pero qué jefe político podría haber ahí, habida cuenta que hay una estructura militar, claro, con su jerarquía? ¿Se acuerda antes que existía el jefe político militar? Se cambió para no tener a las Fuerzas Armadas comprometidas en temas políticos con el poder de la fuerza. Pero no hay nada que pueda equivaler a lo que se hacía antes. Ahora tenemos que crear otro tipo de organización. Nombrar un encargado político de la zona que pueda coordinar con los elementos militares para generar una estrategia única en el lugar y acabar con Sendero. No es fácil acabar con Sendero porque se mezcla. ¿Qué se hizo durante los 5 años de Ollanta Humala? Se hizo una fuerza de tarea conjunta que dio resultados positivos durante su gobierno. Entonces, ¿se hizo? Se hizo pero no se continuó. O sea, se armó una fuerza de tarea conjunta especial con gente de primera, todos entrenados, y se comenzó a actuar con inteligencia. Y se detuvo Artemio, que era un hombre importantísimo. Y se hicieron otra serie de operaciones de manera permanente. Funcionaba mucho la inteligencia y la comunicación directa entre todos los organismos. Yo no entiendo por qué se interrumpió eso que dice usted, que entre el año 11 y el año 16. La verdad que yo tampoco lo entiendo, pero usted levantó su voz, que es bien sonora. En su momento. Sí. En su momento se habló, no hubo resultados. O sea, se cambió la política, se fue dejando de lado, ya no era un centro de gravedad interesante para los políticos. En el fondo de su corazón, ¿usted cree que se cambió la política por indolencia o por algún interés? Yo creo que por indolencia, no tanto por indolencia, por alejarse del problema, por separar el problema del gobierno, de los gobiernos que han venido. Tratar de no involucrarse directamente. Si no hay presupuesto, no hay logística que lo tiene que dar el Ejecutivo a las Fuerzas Armadas, no hay resultados. Ahora se habla mucho de la policía, que la seguridad ciudadana no se le da el presupuesto adecuado, no se reemplazan los equipos que tienen que reemplazar, no pueden operar, sin dinero no se puede operar, es el combustible para todas las organizaciones. ¿Y qué es lo que está pasando ahora
como operatividad de nuestras Fuerzas Armadas y policiales en el Brain? Están desgastado el material porque ya ha pasado tiempo y no he visto que haya habido compras de material para reemplazar lo que se está usando. Está en una rutina permanente de mantener el status quo que existe y están esperando golpes de oportunidad para acabar con Sendero, porque no tienen otra forma de hacerlo. La zona es muy agreste, es fácil de ocultarse. Pero no, Putis hoy no, es alto. No, Putis está en altura. Sí, está en está altura. a 4.000 metros, Sí, por ahí, sí. 3.500 Sí, yo he por ahí. estado, Y es desértica, más bien es la montaña que tenemos nosotros. Sí, eso no es como la No, selva. eso no. Es Ahí han Yucatán estado del N, donde es trasladando difícil. droga, Sí. han estado llevando algún tipo de este tipo de cosas y ahí ha habido el enfrentamiento por ese motivo. Pero la zona donde se ocultan normalmente es la zona de selva. Es abajo, de abajo, selva, sí. y viven con la población, tienen su propia población, todos lo protegen. Son parte del equipo, por eso es difícil encontrarlos. Cuando se logra hacer este tipo de operaciones es porque la inteligencia ha dado resultados y se hace una operación planificada. Ahora, almirante, cambiando un poco de tema, frente a esta realidad en la que hay que trabajar intensamente, necesitamos un Estado que sea impecable, que tenga autoridad, que las decisiones políticas y los jefes políticos inspiren verdaderamente a los que ponen el pecho a las balas enemigas. Y no tenemos eso en el Congreso. Por lo que tenemos en el Congreso es una bajísima tasa de aprobación y un presidente sumamente cuestionado. ¿Cuál es su opinión sobre la responsabilidad que le cabe al Congreso y a su jefe, presidente, en estas circunstancias? Sí, el Congreso no tiene acción directa sobre el Ejecutivo. No. O sea, Bueno. Esto que me dicen más es del Ejecutivo que del Congreso. El Congreso está deteriorado definitivamente. Tenemos que cambiar al presidente del Congreso también y no logramos llegar a... ¿Por qué razón cree usted que hay que cambiarlo? Por la mancha que tiene desde que tomó su cargo. No sé si será cierto o no será cierto, al final ya no interesa si es cierto o no es cierto. Es que se ha manchado su imagen de honestidad, de probidad, por las acusaciones que tiene y no ha podido descartarlas de manera contundente. O sea, y acá no se trata de probar cada uno de los cargos que se le hace, sino un paso al costado y que venga otro. Pero ¿quién lo respalda tanto y por qué, Los almirante? partidos Porque él los dijo al partidos que lo respaldan principio son, que no se aferraba al cargo. Así es. Él mismo dijo al principio. Y resulta que ahora está aferrándose con un frenesí. Los partidos que lo llevaron, Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, esos son los que Y lo usted proponen. habla con sus colegas de esa bancada. Yo hablo con sus y colegas, les me dice, conocen perfectamente. Y Ellos él contesta, piensan que yo estoy equivocado en lo que digo y que voy a romper la estabilidad si se va el presidente. pero se le puede y ellos recomendar. creen Hay que están muchos haciendo lo otros correcto. miembros de APP, incluso el general Quiabra, no es que lo quiera recomendar, pero es también miembro de APP y es un hombre que no tiene ningún Al cuestionamiento. final es una elección la que tiene que hacerse, porque la única forma de reemplazar al presidente es a través de una Sí, elección. pero hay que tener un candidato De que sea cada uno de los respaldado, ¿no? grupos. Que sea respaldado por Claro. los 5 grupos que están en la Tiene que haber un directiva. solo candidato, Sí. no uno De- solo. Van a haber Bueno, candidatos pero que tengan mayor de respaldo. esos, O sea, de esas bancadas que ya eligieron una vez, ellos tienen que cambiarlo. Así no es. es tan difícil, ¿no? Hay No lo otros es, no lo miembros es, de APP, no lo es. si se quiere. No Pero lo entonces, es. ¿qué explica el empecinamiento? Terquedad política. Terquedad política, porque no es lógica ni razonada ni nada que se quiera tratar de hacerlo de manera seria. Es una terquedad política para mí. Nosotros no nos podemos equivocar, lo hemos puesto y lo vamos a mantener. Porque si se va él, perdemos. Igual como hicieron para poner a Perú Libre en la mesa del Congreso. Bueno, por otra parte, tenemos un tema sobre ascensos en la Policía Nacional y en la Fuerza Armada. Creo que en la Marina no ha habido En la Fuerza cuestionamiento. Armada no ha habido problema. Se hablaba. En la policía. Se ha hablado de la policía, pero también se habló de algunos generales de la Fuerza Armada. No, porque nuestro sistema es diferente. O sea, no es las decisiones de la Junta son mínimas. La meritocracia es la que vale para los ascensos. Ya, hubo solamente dinero para ascensos en la Policía En Nacional. la Policía Nacional, Ya. la Fuerza Armada no. Ya, ¿qué es lo que ha concluido usted de todo lo que se ha Que investigado? están podridos. Esos generales que están metidos en ese tema que han ascendido así, están podridos, corruptos totalmente, que deberían ser sacados inmediatamente de la policía. ¿Qué es lo que cabe hacer ahora? Darlos de baja y hacer de su proceso penal en la calle como corresponde. Pero luego vuelven, son luego reincorporados con mucha frecuencia. Por Si razón. son reincorporados, el Poder Judicial también está malogrado, porque no pueden reincorporar a una persona que ha cometido un delito, ¿no? O sea, se van a los tecnicismos que no tienen sentido. La policía tiene que darlos de baja de manera reglamentaria, para que sean sometidos al fuero civil, porque es un delito civil el que han cometido, robo. Y no sé cómo se le llame a eso de comprar ascensos, ¿no? Es una cosa extraña. Sí, es una cosa vergonzosa y Vergonzosa. que atenta contra la credibilidad. Y baja la moral de la policía que está dando su vida para mantenernos a nosotros con Así vida. es.
Quiero preguntarle sobre otro tema, sobre el que se ha pronunciado usted con mucho vigor, que es la decisión suya de proponer que el Perú se retire del sistema interamericano de derechos humanos. Sí. Usted sabe que esto forma parte de un conjunto de vínculos que el Perú tiene con la comunidad internacional. Estamos hablando sobre derechos humanos. Pero hay un tema militar, también hay un tema económico, comercial, la OCDE. Esa institución mirará con mucha reserva que nos pongamos junto a Venezuela en esa decisión, ¿no? No, junto a Estados Unidos. ¿Perdón? Estamos junto a Estados Unidos. No, nunca fue miembro. Canadá. Nunca fue miembro de Estados Unidos. Nunca fue miembro. No se retiró. Vamos a No, Ni Estados Unidos ni Canadá fueron nunca miembros. Fueron miembros, no se retiraron. No, de claro, una palabra decidieron. dada, no habían retrocedido. Son países que no aceptan tutelaje jurídico. Bueno, sí, sí han habido casos. Pero en fin, veamos lo peruano. Usted es un marino. Usted sabe que hacemos operaciones conjuntas con otras Fuerzas Armadas, con los Estados Unidos en particular, que nos vende tecnología y que puede limitar el uso que hacemos de ella, como tristemente pasa con las avionetas en la selva. Sí. No podemos usar tecnología. ¿Cómo podría reaccionar Estados Unidos, que ha advertido que en el Perú hay que ser vigilantes sobre derechos humanos, cuyo canciller se ha pronunciado sobre este tema? Sería un pésimo mensaje que afectaría no solamente nuestra inserción institucional en materia de derechos, sino, repito, en temas militares, tecnológicos y comerciales con la OCDE. Estados Unidos respeta al que se respeta y no respeta al que no se respeta. Así de sencillo, en las relaciones internacionales con ellos, las reglas son claras. Yo me hago respetar, él me respeta. Yo me dejo pasar por encima y pasan por encima. Pero fíjese usted. ¿Qué sucede acá con este tema de lo de la Corte? Esa Corte está financiada por intereses europeos. Hay países europeos que financian la Corte, pagan anualmente una cantidad. Hay ONGs de Europa que pagan una cantidad. ¿Qué finalidad puede tener que países que no son de la región paguen para que la Corte pueda funcionar? Mecenas para eso no hay, o sea, hay intereses. Sí. Hay una política europea a favor de la promoción de los derechos humanos. Pero ellos la manejan diferente. Allá los países que son todos están metidos en el mismo sistema, nadie se salva del sistema. No, pero hay una corte de justicia de Estados Unidos que sanciona a los países más poderosos de la Unión. Yo he visto una jalada de orejas a Francia y a Alemania cuando se han tomado decisiones judiciales equivocadas. Bueno, en este caso no lo van a hacer, porque ellos saben perfectamente qué sucede en la Corte. Ellos no son comunistas. Ellos saben qué sucede en la Corte. La Corte tiene un sesgo ideológico que es negativo para la seguridad del Perú. Y la prueba es lo de Polay. Estuvimos hablando antes de esto, ahora que ha salido lo de Polay, ya todos quieren separarse de la Corte. Porque ese es un ejemplo de lo que sucede. La usan para esos fines. Mantienen no hay un ninguna posibilidad de que se metan al fondo de una decisión como terrorista. Lo que debemos hacer... El señor por ahí pide cosas como que dejen que un cura vaya a la base naval los días domingos. ¿Por qué nos escandalizamos por ese pedido? Es un asesino, para empezar. Sí, bueno, eso es otra cosa. Ha sido condenado por eso. Solucionemos este problema. Nos retiramos de la Corte, arreglamos el tema, la Corte cambia. No arreglamos el tema porque usted sabe que los temas que ya están en curso, y después, no es porque nos retiremos. A futuro podemos crear un nuevo organismo que sea diferente y de igualdad para todos. Señor, y que sea manejado de manera equitativa grandes en la región. Otro tema sobre el que se ha pronunciado usted tiene que ver con su colega Guillermo Bermejo. ¿Qué es lo que sabe usted sobre él? Lo que la prensa ha dicho y la Fiscalía ha investigado. Y de acuerdo a eso, es culpable. O sea, la Fiscalía todavía no se ha pronunciado. No se ha pronunciado porque necesita seguramente consolidar las pruebas de los colaboradores eficaces, pero todo lo que está saliendo lo involucra directamente. Eso y la cercanía que ha tenido él con el presidente de manera permanente, el apoyo que ha dado, yo creo que ha estado hasta cómplice en el golpe de Estado, porque el presidente no está solo, ha estado acompañado. Y cuando se levantó todo el escándalo que hubo en enero, todo el desequilibrio social, él estuvo ahí permanentemente en contacto. No se le veía en el Congreso para nada. O sea, él tiene una serie de indicadores que lo hacen culpable realmente. Pero, ¿y por qué no hay una investigación en el Congreso? Nosotros no hacemos investigaciones judiciales. De ética, por lo menos, ¿no? Pero no cabe nada. Esto no es ética, esto es un delito. O sea, estamos esperando hay que la Fiscalía... subcomisión. Si es que hay una denuncia... Si se pasa ética, pasarán 4 o 5 meses antes de que empiece, de acuerdo al procedimiento que existe, a ver el caso. O sea, sería una pérdida de tiempo. Acá tiene que entrar la Fiscalía de frente, hacer la denuncia y nosotros desaforarlo. Y ponerlo a disposición de la Fiscalía. Eso es lo más saludable para el Congreso. Bueno, ¿ese procedimiento se va a hacer? Se va a hacer apenas se reciba la orden de la Fiscalía. Bueno, pero estamos con un Congreso que usted decía tiene una mala imagen.
O sea, así es. ¿Qué hacer para que estos procedimientos no estén bajo la sospecha de responder a intereses particulares? Es que estos procedimientos tienen que demostrar en sí mismos que están trabajando bien cuando se vean los resultados. Y tenemos todos que esforzarnos por mantener el tema sin blindar a nadie. Como se está blindando ahora al presidente del Congreso, eso debe evitar. Y a los niños, ¿no? Y los niños que están blindados hace tiempo, y a cuidado y a buen recaudo. ¿No? Y ahí pasa un tremendo problema con Acción Popular, ¿no? Hay unas, ¿Qué ha pasado con Acción Popular? Los ha suspendido el partido, pero siguen siendo congresistas, siguen siendo miembros de su bancada. No pueden intervenir en el Congreso. El partido no puede intervenir en el Congreso. O sea, hay una situación que nunca se ha presentado. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo poco a poco. ¿Qué es lo que espera usted que este Congreso haga de positivo durante este periodo que está comenzando este año? Tenemos una serie de defectos para reducir la brecha social que tenemos que actuar de inmediato. Y estamos trabajando en ellos. Ha habido una separación entre lo que era el Estado que estaba creciendo en el mejor de los mundos y lo que era el Perú profundo, que estaba con una serie de problemas y a los cuales no le llegaba la mejora. Eso es lo que ha sucedido realmente en todo ¿Cómo este superar periodo. esa brecha? Atenderlos, atender las necesidades. ¿Cómo? Primero, sintonizando con la población en diferentes temas. Por ejemplo, el caso de los alpaqueros. Estoy trabajando con ellos desde noviembre del año pasado, octubre del año pasado, por un proyecto de ley. ¿Un marino que está acostumbrado al mar está yendo al altiplano? Estamos yendo a solucionar los problemas sociales que tiene nuestra población más necesitada. Y ahí nos encontramos con una burocracia en el Ministerio de Agricultura que no está sintonizada con la población, realmente. Y se ve que hay una distancia entre la burocracia teórica y lo que sucede en la práctica en el terreno. Porque estamos ceñidos a normas que no se aplican pues, a 4.000 metros de altura, ¿no? Se quiere hacer un consejo para que se pueda en ese lado tener un intercambio de soportes entre el Estado y los alpaqueros. Y es un sistema, se tiene que crear un sistema. Ese sistema, CEPLAN no lo permite porque hay toda una metodología para hacerlo. Ese detalle ridículo frena una solución que tranquilizaría a esa gente, que son como 100.000 familias o más. ¿Y estos alpaqueros usted ha tomado contacto con ellos a través de su bancada, su partido? No, ellos no buscaron. Ellos no buscaron. ¿En el Congreso? ¿A usted? Ellos no buscaron en el Congreso, los atendimos y nos dimos cuenta que era un problema real que había que solucionar. Y estamos ayudándolos a hacer. De acuerdo. Una especie de intermediarios entre el gobierno y ellos para que se pueda buscar una solución que los favorezca. Respecto de Lima misma, porque usted ha sido elegido por Lima, ¿no? ¿Cómo ve la situación de nuestra ciudad y también las grandes brechas que hay en nuestra población limeña? Pero en Lima es una ciudad de emprendedores. Es una ciudad donde ha venido mucha gente de provincias, todas emprendedores, y estamos trabajando con el tema de los emprendedores a través de la Cámara de Comercio, relaciones con el Ministerio de la Producción y con Economía y Finanzas, en una mesa de trabajo de Capital Perú. Y lo venimos haciendo desde hace año y medio más o menos. Entonces tenemos contacto y estamos viendo las necesidades reales para producir leyes que sirvan, o sea, no que queden en el aire. Una de las cosas, por ejemplo, que estamos viendo es las pensiones para los no formales. Todo el mundo habla de las pensiones y piensa en la AFP. Eso es el 23% del país, o menos, porque ahí hay que quitar los regímenes especiales. Será el 17% del país, pero el 73% no tiene pensión de ningún tipo. Y esa es la gente que vive en nuestro país. Los agricultores, los mineros, ¿no? Los pescadores, todos los que no tienen ingresos regulares, los emprendedores que no saben cuánto van a ganar cada día ni cuánto llegan a fin de mes. Que hemos creado un sistema que sea, lo hemos presentado, falta que sea aprobado en la Comisión de Economía el dictamen. Es un sistema voluntario donde a partir de los 18 años, porque no se puede empezar más viejo, un sistema de pensiones tiene que tener 40 años de duración para que sea eficiente. Vamos a empezar con los jóvenes de 18 años para abrirles una cuenta en el Banco de la Nación. El Estado pone... ¿Pero hay un proyecto de ley? Tenemos un proyecto trabajando. Ya. Bueno, nos lo hace conocer cuando esté listo, Cuando esté listo, lo vamos a hacer. Es la primera vez que me habla usted de este tema social, que es muy importante. Es muy importante y va a servir para el 73% de peruanos, y lo va a hacer consciente y lo va a formalizar. Porque a la larga, una vez que entren al sistema, se van a ir formalizando poco a poco. Bueno, señor Montoya, muchas gracias por su presencia y por hablarnos de temas militares que tienen que ver con la lucha con el terrorismo, pero hemos hablado también de temas éticos e institucionales en el Congreso y finalmente estos temas sociales, con los alpaqueros por una parte y con los informales que no tienen pensión. Le agradezco mucho su presencia acá, que tenga usted muy buenas noches.